Una pendejada así. De los bloopers. Cosas prohibidas, ya. ¿Listo? Ya empezó ¿Empezó el stream? Ajá. ¿Te lo mando por WhatsApp o ya viste dónde está? Sí, ya lo vi. No, pero mándamelo como quiera por WhatsApp. Mira, súper desfasado. Ya tenemos Uno, o sí. uno. Ya sabemos quién. Saludos. Saludos. Bueno, te lo voy a mandar por WhatsApp. Lo pones ahí en tus redes. Sí. Ahí te va. Con razón no te encontraba en WhatsApp de que yo, Miriam con latín. ¿Me puedes pasar mi celular y mi chocolate, por favor? Está bien caliente el chocolate, mételo al refri. Mételo al refri. Esta historia me la voy a robar. Ya hay 2 viewers. Súper. Entonces debo ser yo el otro. Pongo esto acá. Y luego texto. Pegar. Y nada, lo estoy transmitiendo por Big Master. No, ya vi que no. Ya voy, madre. Cuando quedan 5 empezamos. Bien seguro. Cuando dices madre, siento que estoy en el no sé. Sí, ¿verdad? Como A que todo el mundo le así hablan les de hablan madre. de madre. Sí. ¿Quién más me había pedido el enlace? No, ya dije que no. Bueno, ya, parece que no ¿Vamos? sé cuánto queda. ¿Cuántos somos? 3, 4. 4. Dale. Esos 4 eran con... No, a los 5 empezamos. Por favor, a los 5 empezamos. No, no es cierto. ¿Ya le pasaste los links? Ya. Sí, ya hizo todo lo que tenía que hacer. Que pase lo que tenga que pasar. Bueno, pues muy buenas noches a esta pequeña plática, charla, en el cual abordaremos el tema del duelo por la importancia que tiene o que tuvo en cuestión de la pandemia, que todavía seguimos atravesando un poquito más tranquilo. Y me parecía un tema muy bueno que les puede gustar a todos, a mí principalmente a nivel personal. También fue un aspecto que tuve que investigar, que tuve que vivir, entonces, y además que es algo que siempre siempre lo vamos a tener que vivir tarde o temprano. Y pues yo quisiera presentar aquí a la invitada que muy pacientemente nos hizo el honor de venir, la licenciada y después se convirtió en maestra Miriam Gallardo, tiene un posgrado en terapia breve familiar. Y también está ya cursando un diplomado porque es bien ñoña, justo en la tanatología. Miren, algo que quiero decirle a nuestros No. 20,000 invitados. Muchas gracias por que me haces la invitación. Digo que fue parte de lo que andabas preguntando la semana pasada. Y realmente, bueno, pues me siento muy agradecida de estar acá. Digo, tenemos años de conocernos, tal vez como unos 40. Sí, Muchas gracias por la invitación y bueno, pues es un placer para mí de estar acá. ya. Bueno, pues quisiera hacerte algunas preguntas. Después de lo que tú me vayas diciendo, yo preguntarte desde mi desconocimiento. El tema del duelo no lo conozco, nunca lo he abordado, no he atendido pacientes ni nada por el estilo. Entonces, pues primero quisiera yo resaltar la importancia del tema. La pandemia en México dejó 364,000 personas fallecidas por COVID, de las que están registradas. Si lo multiplicamos porque cada familia hay 2 o 3 miembros, son muchas las personas que vivimos o viviremos un duelo, solamente en una situación específica de pandemia o de coronavirus en este caso. México también se caracteriza por muchos homicidios, muchos feminicidios, entonces constantemente tenemos como una cercanía con la muerte. Creo yo que esta misma cercanía con la muerte es la que nos permite crear como el Día de Muertos y siento que hay como un mejor approach o un mejor acercamiento a la muerte, pero aún así tenemos como este duelo que no sabemos
cómo llevarlo y qué mejor que tú que nos platique de eso. Ahora, ¿nos podrías definir qué es el duelo? Mira, bueno, pues el duelo es un proceso que pues todo ser humano atraviesa a causa de una pérdida. Y que muchas veces, bueno, escuchamos la palabra duelo, y aparte del grupo que me encanta, el grupo duelo, ya tú lo sabes. Bueno, pues el duelo es a causa de las pérdidas, ¿no? Y no nada más por fallecimiento, o sea, tenemos 4 tipos de pérdidas, que son las relacionales, las interpersonales, las materiales y las evolutivas. Por ejemplo, las relacionales, fallecimientos, abandonos, abusos. Las intrapersonales, o sea, por ejemplo, cuando alguien llega a perder alguna extremidad, o la capacidad intelectual, que también es algo que sucede. Tenemos las pérdidas materiales, ¿no? O sea, como pues vamos en la calle y llegamos a sufrir algún robo, o simplemente se nos extravió el celular o demás. Y bueno, esas son las pérdidas materiales. Y también tenemos las pérdidas evolutivas, que muy poco se habla, que es cuando existe un cambio en etapa de vida. Creo que eso es algo muy, muy importante que todo ser humano atraviesa. Y como bien decías tú, o sea, todos pasamos por un proceso de duelo desde que nacemos. O sea, desde que nacemos ya estamos perdiendo algo, ¿no? Como este cambio a dejar de ser bebés a una infancia, después a una edad escolar, etc. Y bien, bueno, pues, ¿qué es el duelo? Digo, es un término que es muy común decirlo, pero muy pocas personas realmente saben cómo vivir un duelo. Y bueno, pues realmente es una respuesta emocional que todos llegamos a tener, única, que pues sucede a causa de una pérdida que llegamos a tener nosotros, ¿no? O sea, puede ser tanto una persona, un valor, alguna cosa, ¿no? Y bueno, pues es un proceso por el cual todo ser humano atravesamos. Como lo decías ahorita, o sea, cualquier persona puede atravesar por un duelo. Ok, entonces de lo importante que señalaste es, duelo no es igual a muerte necesariamente. No. Ok, eso es algo como muy interesante. Quisiera yo ir abordando como las diferentes etapas, perdón, las diferentes situaciones que nos llevan a duelos. La más conocida, la de muerte. ¿Cómo podemos identificar o cómo podría yo decir estoy actualmente en duelo o ya salí del duelo? ¿Cuáles serían como las características para decir esta persona está en duelo, esta persona no está en duelo? Pues la principal es que haya sufrido alguna pérdida. Okay. Independientemente de lo que sea, hasta dejar un trabajo y empezar otro, estás viviendo un proceso de duelo. O sea, realmente es cada pérdida que vamos teniendo es el empezar a vivir un duelo. ¿Qué es lo que sucede? Y te voy a hablar un poquito, a lo mejor me voy a adelantar un poco a estas etapas que hay en un proceso de duelo que ya muchas personas conocen, que es, por ejemplo, el shock, después viene la negación, o sea, por ejemplo, del punto de decir de tal persona falleció y no es cierto, no pasa. Digo que cualquier persona llega a pasar por esto. Entonces es como esa defensa que nos creamos de esto no está pasando, esto no me está sucediendo, me está haciendo una broma, tal persona no ha muerto, lo acabo de ver hace ratito y estaba muy bien. Entonces, pues realmente es esa negación. Posteriormente viene una etapa súper importante en la que muchos nos quedamos, que es el enojo. Y no nada más es el enojo conmigo por la culpa que dejé de hacer o no hice cuando estaba tal persona, sino a lo mejor muchas veces es el enojo con la persona que ya no está, hablando de un fallecimiento, con la persona que ya no está, es el enojo con Dios. O sea, muchas personas que son creyentes, que he escuchado en terapia de decir de que es que pues ya no creo en Dios porque me hizo esto, me quitó a mi papá, me quitó a tal persona. Entonces es un enojo muy, muy fuerte. Después del enojo viene el punto de la negociación, como esta parte de te prometo que voy a hacer todo, no sé, por ejemplo, prometerle a Dios de que te prometo que voy a hacer todo lo que sea posible, pero devuélveme a tal persona, vamos a negociar como esta parte de te ofrezco algo a cambio de volver a tener lo que tenía, ¿no? Y llega el punto más abajo, que es el de la tristeza, ¿no? O sea, la tristeza como donde llega todas esas preguntas del por qué me pasa a mí, por qué está sucediendo esto, el aislamiento, que es muy común también en un proceso de duelo. Y la última etapa que tenemos, bueno, pues es la etapa de la aceptación o del aprendizaje. Todas estas etapas, bueno, pues como lo hablábamos ayer, es parte de lo que propone la doctora Elizabeth Kübler-Ross, que ella, bueno, pues más que nada lo trabajaba en moribundos. O sea, más que nada estas etapas las empezó a observar en personas que ya estaban a punto de morir, pero que es algo que es muy común en el proceso de duelo, ¿no? Entonces, ¿cómo me doy cuenta que alguien está en un proceso de duelo? Por justamente todo esto, ¿no? Si acabas de tener una pérdida reciente, acaba de fallecer mamá o algún hermano,
y empieza a notar que esta persona está aislada, que está muy irritable, que a lo mejor empieza a tener una actitud media diferente a lo que era antes, bueno, pues a lo mejor podríamos hablar de que está pasando por ese proceso. Y ojo, no siempre se acepta, o sea, es algo que difícilmente voy a aceptar. Claro. Ahora, ahorita que hablas de estas etapas, ¿el ser humano las atraviesa todas de esta misma manera lineal? O sea, siempre va el enojo, el shock y luego el enojo, o como, o sea, puede No, presentar diferente. sí, se presenta diferente, o sea, todas se manejan así como te las dije, así las propone la doctora. Ajá. Pero, por ejemplo, un día puedes amanecer enojado por la pérdida que tuviste y al siguiente día vas a estar como en el proceso de la negación de, no es cierto que está pasando. Cuando ahorita si te diste cuenta mencioné primero negación y luego después enojo. Entonces, es algo que es como un vaivén, ¿no? O sea, no vamos como de forma lineal, sino más como en el punto bueno, pues dependiendo de qué está pasando, cómo me estoy sintiendo ahora. A lo mejor un día amaneces y dice, ya acepté la pérdida de tal persona, o ya acepté que me corrieron de tal empresa, ¿no? Pero a lo mejor al siguiente día viene otra vez ese remordimiento de que es que hice mal, porque me despidieron, porque me corrieron, etcétera, ¿no? Entonces, es algo que va variando mucho. Ya. ¿Cómo podríamos saber cuando, sobre todo en cuestión de luto o de pérdida de un familiar, cuando ya aceptamos que ya no estará de nuevo con nosotros en este plano terrenal? ¿Cómo podemos decir, ya lo acepté? ¿Qué características o cómo podemos percibir Ok, que fíjate hemos salido de ahí? que hace tiempo leí un libro muy bueno que lo recomiendo a las personas que están pasando por duelo, que es El Camino de las Lágrimas de Jorge Bucay. Ya lo habla así, o sea, habla que el duelo es una herida que cuando te cortas, pues los primeros días duele bastante, ¿no? Y si te tocas duele más y así, ¿no? Entonces, el saber que ya acepté o que ya pasé por un proceso de duelo se queda esa herida, o sea, si tú te cortaste la mano, va a quedar una cicatriz. No va a ser igual tu mano, así no va a ser igual tu vida. O sea, va a estar esa cicatriz, ese recuerdo, esa pérdida. Pero si te das cuenta, pues cicatriza. Y si te tocas ya, a lo mejor ya no viene este dolor como lo venía haciendo hace un mes o 2 meses. Entonces, es como esta parte del continuar con mi vida, dándome cuenta o integrando lo que esa pérdida me dejó. El aprendizaje que tuve de esa pérdida es lo que, y aparte integrarlo a mi vida, integrarlo al trabajo, familia, esto, lo otro, es lo que es lo más indicativo de que ya pasó un proceso de duelo. Ya. Ahora, qué responsabilidad, si podríamos llamarle así, le podemos dar al que está a punto de irse? ¿Me expliqué? Ajá, o sea, que te estás despidiendo de él. No, es decir, siempre hablamos de la persona que pierde, Ajá. pero el que está a punto de fallecer o que se sabe de algún diagnóstico que es muy complejo, ¿qué es lo que tendría que hacer como para que la familia pudiese llevar el duelo de una mejor manera? Ya no lo puse en el ámbito del que pierde, sino ahora del que se va. Ok, muy bien. Bueno, pues yo creo que lo principal es que se digan todo lo que se tengan que decir. O sea, porque muchas veces, y el mexicano es muy así, o sea, difícilmente le vas a decir a tu papá o a tu mamá, ay, te amo, ay, me importan mucho, ay, esto, ay, lo otro, ¿no? Porque pues como vamos creciendo, ¿no? Y las generaciones y demás, entonces en un punto así, sí es bien importante decir todo lo que se tenga que decir. Obviamente como esta parte, hay alguien enfermo por lo regular o con alguna enfermedad crónica y muchas veces tratamos de hacer como si no pasara nada, como si, y entiendo esa parte, ¿no? O sea, de que queda como esta esperanza, pero ahí también hablamos, por ejemplo, de las etapas de duelo, de que voy a perder a alguien o la etapa de perder la salud. Y es como esa negación de que no pasa nada o se va a aliviar de esto. Y realmente muchas veces no se dicen las cosas que se tienen que decir. Nos quedamos con eso y creo que es muy importante el poder hablarlo. O sea, realmente, de hecho, la tanatología ayuda mucho a esta parte, ¿no? O sea, la función de un tanatólogo es orientar tanto a los familiares como al paciente a poder crear esa despedida y que obviamente cuando ya no esté, pues sea algo que no genere tanto impacto, ¿no? Ok. Ahora, si en vida o si las relaciones de familia no son tan buenas, con alta probabilidad en el proceso de fallecimiento
decirse las cosas es poco probable que pase, ¿no? Ujú. Entonces, entiendo yo un poquito el mensaje que nos estás enviando es, desde la construcción del hogar, se tiene que fomentar como diálogo de cualquier cosa y de la muerte también, porque es inevitable, o sea, va a pasar. Claro. Entonces, es un poquito como con lo que me quedo. Ahora, tenía una duda. Cuando yo he visto que fallecen personas, nunca he visto a alguien que se acerque con unas palabras diferentes a las del protocolo. ¿Por qué? Primero, ¿por qué le tenemos tanto miedo a la muerte? ¿Y por qué le tenemos tanto miedo a decir frases fuera del protocolo o de lo ordinario? O Híjole. hacer, ajá. Ok, bueno, pues el tema de la muerte creo que mucho tiene que ver con la cultura que tenemos y de la religión. Digo, no voy a entrar en detalles de religión, pero mucho se tiene que ver de si va a haber una sentencia por parte de alguien, si me porté bien en vida, a dónde voy a ir. Entonces, por eso realmente existe tanta incertidumbre de la muerte, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con mi cuerpo? ¿Qué va a pasar con mis cosas, con mis cosas materiales cuando ya no esté? Y sí, o sea, realmente es como esta parte, como tú lo decías, hay muchas palabras que se dicen cuando alguien fallece, que en vez de ayudar, pues, pues perjudica más, ¿no? Creo que tú y yo ya lo vivimos, y sabemos a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Entonces, algo que se sugiere y muchas de las cosas que se tienen que hacer es, si conoces a alguien que perdió a una persona hablando de un fallecimiento, creo que el escuchar un 80% y el hablar un 20%. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos decir lo que tiene que hacer la otra persona, ¿no? O sea, por ejemplo, falleció el papá y es como que, tú como hijo mayor, ahora tú vas a ser el papá y vas a ser el responsable de la casa y vas a ir a trabajar y vas a hacer esto y vas a hacer lo otro, cuando no es la función del hijo. Y pues nos damos cuenta en terapia porque vienen con un chorro de situaciones, con muchos problemas, a causa de que se le asignó a lo mejor sin la intención de, ¿no? O sea, sin la intención de generar un daño, pero pues no es la responsabilidad del hijo el sacar adelante una familia, ¿no? Es como el tratar de hacerlos madurar demasiado rápido. Entonces, el escuchar un 80, el hablar un 20, el ser como abrir las puertas de la comunicación, ¿no? De que, ¿cómo has estado hoy? Y ayudas concretas sobre todo, o sea, porque muchas veces decimos háblame si necesitas algo. Y si la persona que perdió a alguien querido necesita algo, no te va a hablar. Definitivamente es lo que menos va a hacer. ¿Por qué? Porque es como esta parte, no quiero incomodar, esto nada más me está pasando a mí, es algo que nada más me está doliendo a mí. Entonces ni lo va a hablar, ni te va a hablar. Entonces sí hay que ser como muy concreto. Si tú quieres ayudar, pues ve y déjale la comida. O, oye, ¿quieres que te lleve a hacer algún trámite? Oye, pues porque no nada más hacer morir, ¿no? Vienen muchas cosas después. Sí. Entonces sí, como esas ayudas concretas, el estar ahí, también esperar momentos difíciles, ¿no? Porque como les dije ahorita, o sea, es como un altibajo de esos momentos. Como una montaña rusa. Ajá, como esos momentos emocionales. Y algunos días me voy a sentir muy bien, pero va a haber otros días que voy a cancelar todo, no voy a querer ni a trabajar ni nada, justamente por esta situación. Entonces, pues no nada más estaría en los momentos buenos, sino también en los momentos difíciles. Ya. Ahora vamos a meternos un poquito a el trabajo y el duelo. ¿Cuánto tiempo cuánto tiempo recomiendas que las empresas den como para que la persona viva su duelo? Porque me ha pasado que es como pierdes a un familiar y te veo la próxima semana. Y wow, o sea, no sé si la persona sea como aquí muy rápido o solucione eso muy rápido o qué onda. Aquí nuestro productor nos está diciendo que 3 días. 3 días le dieron. Sí, a mí también me dan 3 días. También 3 días. Algo de Sí. Esto es lo de ley. Pero psicológicamente, ¿cómo podríamos abordar esa parte de quiero regresar y regresar de la mejor manera posible? Yo creo que es una cuestión demasiado personal, o sea, realmente es como, pues el cómo realmente tú te vayas sintiendo, o sea, porque muchas veces a lo mejor podremos necesitar 15 días, pero realmente el verdadero duelo no se vive ni cuando te enteraste que falleció, ni cuando estás en el funeral, ni cuando lo vas a enterrar, se vive el primer día de tu vida normal. El primer día que vas a trabajar es ahí cuando viene así como que, a ver,
como que tengo que ir a trabajar, si ya no está mi mamá, si ya no está mi hermano, o sea, a ver, ¿cómo? Entonces, ahí es el verdadero duelo, o sea, porque estás tratando de hacer como si no pasara nada a un lado cuando por dentro estás devastado, ¿no? Entonces, pues a lo mejor eso ya sería como una forma muy personal del cómo cada quien se vaya sintiendo. Pero híjole, también no puedes llegar con este discurso a las empresas porque van a decir, oye, no, eso no es posible, o sea, no te voy a dar 15 días nada más porque Claro. falleció tu tío, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo como muy, muy personal. Y porque hay muchas personas que a lo mejor se pueden enfrentar a esa situación sin problema, o sea, porque pues a lo mejor lo hacen pensando en la memoria de esa persona que ya no está y demás, porque es como un punto de honrar. Y pues es algo que se va manejando así como muy propio. ¿Tenemos preguntas? Sí. A ver. Tenemos una pregunta para la maestra. Dice, por los tiempos como se viven hoy en día, es decir, cuando una persona necesita tomarse el tiempo para vivir y comprender las diferentes fases, pero la misma sociedad te lleva a un ritmo donde no puedes perder el tiempo en eso, ¿en qué repercute y cómo afecta a las personas vivir en la era de la inmediatez? Pues básicamente un poquito lo mismo. Sí, no, yo creo que como esta parte de hacer como si no pasara nada, creo que va mucho a ese punto de como que ya, ¿no? O sea, ya la semana pasada perdí a tal persona y ahora tengo que estar acá, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Y no la sociedad, muchas veces también nosotros, ¿no? O sea, que minimizamos eso y puede que esté bien, puede que yo parezca que esté normal, que estoy funcionando normal, etcétera. Llega otra situación importante en mi vida y es ahí donde va a haber un quiebre, o sea, realmente un quiebre, ¿no? O sea, realmente el descuidarme, el tener otros pensamientos mucho más fuertes. Entonces es como, yo le llamo así como un duelo acumulado, ¿no? Uh-huh. Que por ejemplo fue lo que se vivió ahora en pandemia, ¿no? O sea, muchísimas personas, muchísima familia que un día perdía a la mamá, al siguiente día perdía al hermano mayor, o al papá la siguiente semana. Entonces, pues son duelos que se van acumulando y que se vuelven un duelo complicado cuando no se elabora de una forma que debe de ser, ¿no? Ya. Hay otra pregunta aquí. Échale. Ahorita escuché sobre hablar 20% y escuchar 80%. ¿Eso aplica en todo, en lo cotidiano? Sí, en todo lo que se pueda. Y cuando ese 20% que vamos a hablar, bueno, lo que se sugiere, lo que la teoría sugiere es que se hable de mi propia experiencia. O sea, de lo que a mí me funcionó cuando yo perdí a alguien. Ok. No sé si más o menos me Ya. explique. O sea, tú como el que está apoyando a la otra persona en el duelo, no le vas a hablar de ti, sino de De mí. cómo tú te sirvió un poco superar el duelo. Ajá, Ok. así es. Ya. Ok. Y el otro 80 es Escucha. lo que la otra persona necesita decir, Sí. gritar, patallar. Y no, y ay, es que muchas veces se tiende a hacer eso, ¿no? O sea, como que decirle, no, es que ya quédate tranquilo, él está mejor. Sé que se hace con una buena intención, pero muchas veces la persona necesita hablarlo, o sea, la persona necesita sacarlo, ¿no? Porque es algo que constantemente está casi 24/7 en su pensamiento, ¿no? Si no se despidió de la persona, si tenía problemas y se fue así, o la parte de la culpa, ¿no? Que es algo que pasa mucho en estos procesos. Entonces, pues realmente el escuchar un 80%, guardar silencio Uh-huh. y hablar un 20% de mi propia experiencia, ¿no? O sea, yo no puedo decirte de que, si es que necesitas ser fuerte. Si a lo mejor yo cuando perdí a alguien no fui fuerte. O sea, yo cuando perdí a alguien pues me quebré mucho, o etcétera, ¿no? O sea, cuando ni siquiera sé cómo es ser fuerte. O sea, te digo a ti, necesito ser fuerte y tú me vas a decir, ¿cómo lo voy a hacer para ser Pues fuerte? va al gimnasio. Algo Ya. así. Ok. Oye, una pregunta. Ahorita dijiste duelo acumulado. ¿Cuándo podríamos decir que el duelo ya se acumuló o se hizo, no sé si llamarlo patológico o se hizo ya, no sé también si decir disfuncional? Sí. ¿Hay alguna fecha o los 3 días que dice la ley? Y si no son los 3 días que dice la ley, entonces ya hay que ir a terapia o cómo funciona esto. Mira, bueno, pues esos duelos acumulados, duelos complicados, duelos atascados, bueno, pues yo creo que es más el punto donde la persona está ausente, donde esta situación empieza a hacerse mucho más fuerte, a cronificarse o a representar una amenaza para su propia vida o para la vida de los demás. También eso es muy, muy importante. Esto se debe mucho en experiencias como muy traumáticas, o sea, como daños en el propio cuerpo,
no sé, por ejemplo, alguna violación, algún feminicidio o homicidio cercano. Las muertes fuera de tiempo, o sea, cuando una mamá pierde algún hijo, cuando llega a haber un embarazo que pues no se llevó a término, o la sobrecarga de duelo, que era lo que hablábamos ahorita en cuanto a, por ejemplo, el ejemplo de lo de la pandemia, lo del COVID, esas muertes simultáneas a causa pues, de lo de la pandemia o accidentes, que a veces en un accidente mueren 3 personas de la misma familia, guerras, sismos, todo eso es como esos duelos complicados. Y bueno, pues realmente lo que pasa aquí es como esos síntomas, que a lo mejor ahorita más adelante vamos a hablar un poquito de ellos, empiezan a ser mucho más fuertes o empiezo a tener ideas de, por ejemplo, atentar contra mi propia vida o dejar de trabajar o dejar de ser, pues, funcional, o sea, ya nada más querer estar encerrado. Ya. Ok, tenemos otra pregunta. Échale otra pregunta. ¿Qué pasa con los duelos de vida? O sea, esas personas que fallecen sin enfermedad, por accidente, etcétera. ¿Qué recomiendan para hacer esa despedida sana? Excelente pregunta. ¿Quién la hizo? Caribax. Es una genio. Ok, bueno, pues yo creo que eso ya es como más a terapia, porque ya es una cuestión como muy personal, ¿no? O sea, ya como esa parte no puede haber como una sugerencia generalizada, porque ya es como dependiendo depende mucho de los eventos de pérdida que hayas tenido anteriormente. Hay muchos rituales que se sugieren cuando no se pudieron despedir, cuando a lo mejor o era alguien joven, etcétera. Pero yo creo que eso es un poquito más como a nivel individual, lo que se va recomendando, porque pues ahí se evalúa este grado de la aceptación y todo esto. Ya. No hay una receta o algún tipo de modelo de intervención de psicología como para cada tipo de duelo, o tiene mucho que ver como con el terapeuta o la observación clínica. O sea, es decir, no hay, ok, duelo porque perdí a mi hijo, ok, hacemos este tipo de técnicas. Duelo porque perdí a mi perro, hacemos este tipo de técnicas. No va por ahí, ¿no? No, bueno, al menos yo no lo manejo así. Ok, perfecto. Yo creo que es más como a nivel, como porque, por ejemplo, o sea, híjole, si alguien dice de que, es que perdí a mi perrito, pues a lo mejor alguien más va a decir, ay, que no pasa nada, te vas y te compras uno ahí a la Jungla de Timo, ¿no? Pero, perdón, es un comercial. Jungla de Timo, no, patrocinador oficial. Patrocinador oficial. Pero no, o sea, realmente no sabes lo que significaba para esa persona, ¿no? O sea, a lo mejor para esa persona era su amigo incondicional, era el que le hacía fiestas cuando llegaba, etcétera, ¿no? Entonces se minimizan, ¿no? Y es como, a veces ya ni lo quieres hablar porque, híjole, me van a juzgar o me van a criticar, entonces pues mejor me lo voy guardando, ¿no? Ya, claro. Tenemos otras 2 preguntas aquí. ¿De quién? De parte de Laura Reséndez. ¿Cómo puedo yo, como pareja, familiar, amigo de alguien que está pasando un duelo, plantearle un acompañamiento profesional? Wow. Yo creo que tal y cual. Tirando las pedradas. Ahorita te paso mi tarjetita. Sí, pues yo creo que tal y cual, o sea, realmente las personas que llegan a consulta, que por ejemplo es que, no sé, hace poquito tuve una paciente no voy a decir nombres ni nada, pero ya era de la tercera edad y su hija era quien la como motivaba a acudir porque la señora había perdido a su mamá. Entonces se lo plantean de esa manera, ¿no? De que, oye, he observado esto y esto en ti, se me hace que eso es algo que no es normal, ¿qué te parece si vamos a terapia? Digo, el modelo que yo trabajo, no es por echarle flores, pero se trabaja mucho con el entorno, con la familia, entonces, pues a pesar de que sea la señora que esté pasando por eso, pueden participar los hijos, y eso ayuda muchísimo al proceso. Ya tenemos aquí otra pregunta. ¿De quién, por favor? José Miguel García. Muy bien. Una pregunta referente al duelo más que nada en el sentido laboral. ¿Se puede estar en duelo sin saber que estás en duelo? O sea, perder las aspiraciones de seguir creciendo profesionalmente y quedarte en una misma zona de confort donde vives al día. Y si es así, ¿cómo puede superarse esta etapa? Gracias por su atención. Interesante. Ok, muy, muy interesante. Creo que a lo mejor ya podría estar entrando en lo que hablamos ahorita de las pérdidas intrapersonales. Puede ser un proceso a lo mejor que pueda implicar lo del duelo y pues el cómo salir de ello, cómo poder trabajarlo, pues vuelve a lo mismo, ¿no? O sea, que viene siendo como más a nivel
personal, ¿no? O sea, de eso que busca o encontrarle de nuevo un sentido a esas actividades que antes disfrutaba, porque también eso pasa mucho, o sea, que pierdes el sentido a eso que yo me gustaba hacer antes, que podía pasar horas y horas y ahora como, no quiero ni verlo, y ahí sí. Okay. Última pregunta para continuar con el podcast. Ajá. ¿Cuáles son algunas estrategias para trabajar el duelo de niños que han perdido familiares por situaciones como enfermedades en las que viven el proceso de deterioro? Ok, muy interesante. A los niños hay que ser totalmente honestos. Creo que eso es lo principal con ellos. Digo, no hay que mentirles, no hay que minimizarles. Digo, pues ya depende de cada quien, ¿no? Pero preguntaban, la vez pasada me preguntaban de que, ¿puedo llevarlo al funeral o puedo llevarlo a esto? O sea, entre más participe mejor, porque él va a conocer que si hay vida y muerte, si hay un inicio y un fin. Entonces creo que mucho tiene que ver con esta parte, o sea, el ser honestos, no mentir, y de acuerdo a su edad, darle a conocer que pues esa persona ya no está, que esa persona ya se fue, y que pues no lo va a volver a ver, ¿no? O sea, porque recuerdo mucho un caso que hablaban, que decían de que, es que al niño le dijeron que el abuelito se ve a las estrellas, ¿no? Después, en meses después o años después, el niño crea una fobia porque no quería salir en la noche, porque él pensaba que todas las estrellas eran muertos. Sí, claro. Entonces, como que no quiero salir porque todos los muertos están allá, ¿no? Entonces, por el ser totalmente honestos y, pues, honestos y claros, ¿no? En este punto. Sí. Ya, o sea, por ejemplo, también muy allegado a la religión de cada quien, pero bueno, pues es que ya estaba con Dios o ya esto y lo otro. Y con los niños, híjole, es algo que no lo van a decir tan claro. Se puede trabajar mucho con el juego, o sea, como esta parte de escucharlos o de ver cómo están interactuando también con otros niños, porque también puede ser mucho esa parte, ¿no? Que empieza a cambiar en ellos y que a lo mejor el abuelito falleció el mes pasado y apenas hasta ahorita te está preguntando, ¿y a dónde fue el abuelo? ¿Y por qué ya no está? ¿Y por qué ya no lo he visto? A pesar de que ya le habías explicado o ya le habías hablado con él. Que tiene mucho que ver también con la propia, o sea, el que da el consejo es porque está muy angustiado y quiere calmarle la angustia al otro, ¿no? O sea, en este caso del ejemplo que decías del niño, a lo mejor la mamá le dice, es que ya se fue con las estrellas, como para tranquilizar al niño y que no la ponga nerviosa a ella, ¿no? Muy bien. Y porque, perdón que te dale. Pero como lo decías ahorita, o sea, no hay como un concepto claro de lo que es la muerte. Entonces, si el papá o la mamá no lo saben, ¿cómo le voy a explicar a él qué es la muerte? O qué le voy a decir a él, ¿no? O sea, yo estoy en mi propio dolor, que es muy válido. ¿Cómo acompañar a otro en un dolor si yo estoy en un dolor? Ya, ahora yo quisiera platicar de dos cositas, ahorita que decías. Tengo un tío por ahí que hizo eso, o sea, justo con su hijo, cuando falleció su abuelo, le dio todo el poder de decisión al niño de 7 años. Dijo, ¿quieres ir al funeral? El niño dijo, no fue. Y a veces, yo me acuerdo muchas veces de haber sido arrastrado. ¿Quieres ir con tu tío Galeano al funeral? Pero yo recuerdo más que era una reunión de primos, vamos a jugar. Porque no se me acercó un adulto para explicarme, está así y así acá. Entonces, veo ahora también un mejor acercamiento por parte de los adultos, o sea, como adultos de nuestra edad, porque ya estamos pasando por esa etapa de duelo. Y eres un señor. Sí. Y nos estamos haciendo expertos en cómo afrontarlo, sobre todo como en la urbe. ¿Hay alguna otra pregunta por ahí? No, puros saludos. Puros saludos, perfecto. Saludos por ahí. Saludos. Bueno, tenía yo otra pregunta respecto justo también a los niños. La forma de afrontarlo cambia dependiendo quién es el allegado o cómo lo puedo hacer yo como padre. O sea, todavía sin ir a instancias de terapia o algo por el estilo. O sea, que cambia la manera en cómo el niño lo toma. No, ¿cómo yo le puedo decir a mi hijo de 10 años o mi hijo de preescolar? O sea, ¿se lo tengo que comunicar a los dos? ¿Podré omitirlo con el de preescolar? ¿Cómo lo No, pues es realmente de acuerdo a la edad, o sea, de acuerdo a las palabras. O sea, por ejemplo, a un niño de 3 años, ¿no? O sea, le vas a tratar de explicar o le vas a decir
pero oye, es que falleció, fíjate que vamos a ir a hacer esto y mañana vamos a ir a hacer este trámite, que a lo mejor sí se lo puede decir, no pasa nada, ¿no? Ya. Pero de acuerdo a cómo ellos o como tú lo percibas, o sea, como padre, identificas cómo va a entender tu hijo, ¿no? Ujú. Qué palabras a lo mejor le pueden ayudar más a entender, ser claros, honestos, que es lo principal con los niños, que les va a estar ayudando mucho para poder elaborarlo, ¿no? Ahora, otra cosa, la persona ya falleció. Los objetos. ¿Qué hago con los objetos? ¿Cuándo se deben tirar? ¿No se deben tirar? ¿Me los tengo que poner? ¿Le tengo que hacer adecuaciones? ¿Me puedo quedar con sus cosas? ¿Qué onda con eso? O sea, ¿está raro? ¿Es normal? Ajá. ¿Cómo podemos llegarle? Perdón que me ría, pero bueno, pues yo ya pasé por un duelo hace tiempo, bueno, hace un año. Y este tema es como algo que pues he estado analizando, ¿no? O sea, porque pues fuera de lo terapéutico, fuera de lo profesional, pues primero soy ser humano, ¿no? Creo que es en medida, lo ideal es irte despidiendo. Y creo que a lo mejor puede funcionar esto a lo que mencionaban ahorita en la pregunta de despedirte de las personas que no pudiste a través de los objetos. O sea, por ejemplo, si mi papá usó una gorra y ya no está, es como cada que me deshaga de ella o que se la regale a alguien o que la venda, etcétera, es como agradecer porque alguna vez esa gorra cubrió del sol a mi papá, alguna vez lució muy bien con esa gorra, entonces agradecer a la gorra, agradecer a mi papá por lo que me dio y darla o soltarla. Creo que es como muy, muy personal el punto de si tú quieres una playera que te gustaba mucho de tu papá, pues si te la quedas no pasa nada. Pero es como una cuestión de tiempo. Y quien ha pasado por un duelo se va a dar cuenta que con el tiempo, si lo elaboramos bien, va a ser más fácil despedirnos de esos objetos o de esas cosas, que ahora sí ya las vamos a poder dar. O sea, porque, por ejemplo, si alguien fallece hoy, pues mañana no voy a poder andar dando sus cosas, ¿no? Porque a lo mejor esa misma negación que yo tengo, que lo vamos a ver al inicio de eso, pues no me va a permitir darlo como que, no, es que a lo mejor iba a volver, o a lo mejor esto es una mentira y mañana va a estar bien, entonces pues es como una cuestión de tiempo y de ese mismo proceso de vivirlo como es. Ya. Ahora, aquí otra pregunta. El duelo en tiempos de Instagram o en tiempos de Facebook. Mi percepción es que facilita mucho el proceso de pérdida las redes sociales. ¿Por qué? Porque antes era como solamente tenías fotos. Ahora podemos tener audios, videos, o sea, podemos regresar a esos audios y videos cuantas veces queramos. ¿Cuál es tu opinión? Si sientes como que facilita o lo hace como más difícil la despedida. Pues no sé. Está interesante. Sí, está muy interesante porque también lo puedo pensar del lado contrario, ¿no? O sea, de alguien que vive en un duelo complicado y hay muchas personas que siguen usando el Facebook de la persona que ya falleció. No sé si te ha pasado, pero de repente me sucede que tal persona comentó tu estado, ¿no? Y ya murió de que qué rollo, o sea, que del más allá, ¿acaso? Ajá. Entonces, pues realmente es mucho esa parte, ¿no? O sea, creo que eso habla mucho del dejar atrás, que eso no se trata el duelo de eso, pero sí como esta parte del integrarlo en mi vida, o sea, si ya no está una manera de procesarlo o del aprendizaje habla de eso, de integrar esa pérdida en mi vida. Entonces, no está mal ver fotos, no está mal escuchar audios, al contrario, o sea, ya cuando te revive como esos buenos momentos o bonitos momentos, y es como el sentirte conectado, digo, las personas que ya no están se manifiestan de muchas maneras con nosotros a través de frases, películas, canciones, y es como que escuchas una canción, te conecta con esa persona, y hasta a lo mejor puedes decir de que, estás conectando conmigo, y eso a lo mejor te hace sentir tranquilo, ¿no? Pero hay muchas personas que a lo mejor esto les causa como un miedo, una inquietud de que ¿por qué? ¿Por qué me apareció esta canción? ¿Por qué me apareció este recuerdo? Y es como que dependiendo de la atención que le demos también. Ok, perfecto. Bueno, pues en esta parte del podcast despedimos a la maestra Miriam y vamos a traer a Miriam persona. Así que quiten sus apuntes y todo, sáquenlos a la fregada y vamos a traer a Miriam persona. Ok, hace 2 años tu papá falleció en febrero del 2020. Marzo del 2020. Hace 9 meses mi papá falleció en julio del 2021.
somos personas bien diferentes, creo. O sea, nos gusta a lo mejor grupos norteños, pero creo que somos personas bien diferentes. De lo que conoces o de tu formación de psicóloga, ¿te sirvió algo de lo que sabes? ¿O fue como que, sabes que el dolor me supera y no sirve de nada? ¿O cómo afrontaste esa pérdida? Híjole, por más que quería hacer un balance, por más que quería como tratar de normalizar, es algo que definitivamente te gana. O sea, definitivamente te gana. Yo ahorita lo platicaba contigo cuando mi papá fallece, yo tenía 6 meses de embarazo y escuché un sinfín de veces tienes que ser fuerte por tu bebé. Y yo de que, ¿cómo voy a ser fuerte? O sea, ser fuerte es que guardarme lo que estoy sintiendo, dejar de llorar. Voy a cerrar mis apuntes, como dijiste. Ujú. Dejar de llorar o cómo es ser fuerte. O sea, realmente es como, o sea, si quiero llorar lo voy a hacer. Pero cuestionabas esto, en este proceso tú cuestionabas a esas tías que te decían, tienes que ser No, pues fuerte. es que, no, o sea, como, digo, ellas lo hacen con una buena intención y entendía muy bien eso, o sea, entiendo muy bien esa parte, entiendo que ellas también estaban sufriendo o ellos también estaban sufriendo, que no puedo ser egoísta y pensar de que sí, pero era mi papá, no, no, o sea, no tengo que ser egoísta, de nada me va a funcionar a mí, pero realmente, pues a lo mejor se podría decir así, ignoraba esos comentarios que no me funcionaban y yo hacía lo que yo creía que me hacía sentir mejor. Ujú. Justo hace poco lo hablaba con mi esposo y con mi mamá que yo me propuse, no sé si tú la has visto, pero hay una película súper buena que le recomiendo que se llama La Cabaña. Es una película súper buena que habla acerca de eso, ¿no? O sea, de la muerte, del perdón, de la culpa, del reencuentro, de todo esto. Entonces yo dije, esta película yo la quiero ver sola. Y yo la quiero ver sola. Y la vi sola y realmente me ayudó mucho a desahogarme, a llorar si quería llorar fuerte, a hacer lo que yo quisiera, ¿no? Y realmente creo que esa es una manera como a lo mejor yo viví este proceso, ¿no? De que si me decían algo es como que, ok, te escucho que me estás diciendo que tengo que ser fuerte por el niño, por esto, por lo otro, pero si yo quiero llorar yo lo voy a hacer, o sea, realmente, y es algo que le agradezco mucho a mi esposo, que sé que lo va a ver, él era escuchar, o sea, él era acompañarme, él era estar ahí, podría estar yo llorando. Me acuerdo mucho de una vez que estábamos armando él y yo un rompecabezas y yo empecé a llorar, habían pasado como 2 meses, ya tenía yo como 8 meses de embarazo. Y yo empecé a llorar armando el rompecabezas y no hubo ninguna palabra. Y fue para mí lo más satisfactorio, o sea, el poder desahogarme sin tener que contenerme, o sea, de tener esa confianza con él, de que yo estaba ahí armando el rompecabezas y que él respetara ese espacio, creo que eso es algo, y se lo digo y todo el tiempo se lo agradezco, que él respetó mucho ese espacio que a mí me ayudó para poder elaborarlo, ¿no? Ya. O sea, tu esposo como te leyó, o sea, tú no le dijiste, Sí, cuando me no, pase esto, hombre. pudo leerte. No, realmente eso es algo que yo admiro mucho de él, justo por eso, o sea, porque él sin conocer, sin nada, él no tiene, sí ha leído y sí le cuento de mis casos y todo eso, pero él, o sea, es como no, O sea, no saber cómo actuar o algo así, ¿no? O sea, realmente es algo que él hizo, o sea, como que esta iniciativa de te escucho, que estás pasando por esto, o simplemente iba y me abrazaba. no. O en las noches, ¿no? También, o sea, que te pones a llorar es como ese abrazo, ese acompañamiento, y creo que eso es algo que me ayudó bastante en el proceso. Ok. ¿Has hecho cosas diferentes o has hecho cosas en honor a tu papá? Por Sí. ejemplo, es que a mi papá le gustaba tocar la guitarra. Ay, yo voy a aprender a tocar la guitarra. ¿Has hecho ese tipo de cosas? Sí, es una manera de honrar. A mi papá le gustaba mucho que yo estudiara, que yo hiciera, o sea, en cuanto a lo de la educación o en cuanto al superarme profesionalmente. Entonces, siempre que digo, bueno, voy a meterme en tal curso, es como, obviamente para mejorar profesionalmente, pero también es una manera de honrarlo. Ujú. Y sé que él está muy agradecido con eso, porque eso es algo que todos podemos hacer, el honrar la memoria de alguien haciendo lo que más le gustaba a esa persona que tú hicieras. Ya. No sé, supongamos. O sea, Ujú. por ejemplo, si a tu papá le gustaba que tú jugaras fútbol y él se sentía bien emocionado que tú jugaras fútbol, una manera de honrarlo es que tú lo sigas haciendo. No. Realmente la persona que ya no está, él va a querer o ella va a querer que tú sigas tu vida lo más normal posible, ¿no? O sea, obviamente no, su intención no es afectarte ni truncarte tu vida. No. Entonces sí he hecho cosas así por ejemplo, en ese punto, o hace poquito quería ir a un concierto de un cantante que le gustaba mucho a él, pero
ese día mi hijo se enfermó, ya no pude ir, pero sí era como que yo ya estaba ya, ¿no? Y ya me iba a ir sola, o sea, ya estaba a punto de irme sola, pero sí fue algo como que me detuvo, ¿no? O sea, por el tema de mi hijo, ¿no? Pero si no hubiera estado eso, sí me hubiera ido. Aunque a mí no me gustara, pues iba a estar ahí. Claro. ¿Hay una pregunta? Hay 25 radioescuchas ahorita. Ay, qué bueno. Estamos teniendo muy buen rating. Bendito sea el Señor. Tenemos un comentario aquí de Gabriela Elizabeth. Estoy llorando al escuchar su plática. Yo también perdí a mi papá. Estuve en terapia de duelo con Miriam. Tuve que dejarlo por temas de trabajo, pero ya me estoy programando para volver. Un abrazo enorme para ella, excelente persona y profesional. Ay, Gaby, muchas gracias, te mando muchos saludos. Espero verte muy pronto. Que estén muy bien tú y tus niños y tu familia, tus hermanos y tu mamá. Acá la cámara. Ay, Muchas gracias. yo viendo acá. Muchas gracias por compartirnos eso. Sí, muchas gracias, Gaby. ¿Hay algún otro? Nada más puro saludos. Qué bueno. Fíjate que algo que a mí me rompió personalmente, y no que me haya puesto a llorar, pero lo analicé mucho, donde muchas personas sentían decían de que como que el principal dolor que yo pude haber sentido al no estar mi papá era que mi papá nunca va a conocer a mis hijos. ¿Sabes cómo? Y yo en un momento de lucidez le dije, es que ¿por qué eso da tristeza cuando él no está presente de que no va a conocer a mis hijos? O sea, no sé si voy a tener hijos, son seres que no existen y tú ya me estás anticipando de como si fuera una felicidad maquillada o como si lo que viví con él no valió la pena hasta que tuviese hijos. Entonces era como un poco raro de ciertas exigencias o ciertos protocolos de, no, es que qué mal porque ahora tu papá no va a conocer a tus hijos, qué mal porque no te vio terminar la maestría. Yo me lo sacaba de ahí, es como que, no tía, no, eso no me pone triste, o sea, me pone triste el no estar con él, no que no esté con alguien que sepa si existirán o no existirán. ¿Te pasó algo similar? Así como que te dijeron, ay, no voy a conocer a tus hijos, a tus nietos. Sí, sí, definitivamente. Y yo me lo pregunté muchas veces, o sea, y me lo sigo preguntando, ¿no? O sea, me faltaban 3 meses o 4 meses para que mi hijo naciera porque se fue antes. O sea, era un niño que esperaba mucho, soy hija única, entonces iba a ser su primer nieto, iba a ser niño, y sé que en su momento fue su adoración y lo sigue siendo. Entonces, sí me pasó mucho y como esta parte de... Y ya lo sabes, o sea, bueno, no sé si también lo sentías así. Es algo que te atormenta y lo otro de que te lo estén recordando es como que, ya sé, o sea, ya sé que no lo va a conocer, ya sé que se va a perder muchas cosas, ya sé que lo quería mucho, pero te digo, o sea, son cosas que pues además gente también quiere expresar, ¿no? Entonces, sí es algo que te digo, o sea, en una muerte siempre va a haber un sinfín de preguntas sin respuesta. Yeah. Sin fin. Algo que les recomiendo mucho que a mí me funcionó es hacer una carta infinita, que es como esta parte de escribirle a esta persona que ya no está. Contarle si te fue bien, si no te fue bien, lo que hiciste, lo que viviste. Y si el duelo es reciente, lo vas a estar haciendo seguido, cada 3 días, cada día, cada rato. Y conforme vaya pasando el tiempo, vas a hacerlo cada 3 meses, cada 6 meses, cada 2 meses. Y no va a pasar nada, ¿sabes? O sea, es como esta parte de que te va a estar ayudando mucho. Y yo tengo mi carta infinita en mi celular y cuando quiero, pues escribo, ¿no? O sea, como si mi papá fuera a leer eso. Entonces es algo que a mí me ha ayudado mucho. Ahí he escrito las preguntas que sé que no se van a responder. Y es algo que, bueno, al menos si no tienes respuesta, lo sacas de acá y ya estás un poquito más tranquilo, ¿no? Ya. Otra cosita también era... Ya se me olvidó. No es cierto. No se me olvidó. Hacemos terapia ahorita mismo. Hacemos terapia. Una de las características, muchas de las características físicas y psicológicas de mi papá, nunca las vi hasta que ya no estuvo. ¿Me explico? No. La forma de ser, ya, o sea, como que en ciertas cosas yo ya lo empiezo como que, no manches. O incluso ya en ciertos rasgos de la cara, ya empiezo a identificar, yo creí que me parecía mi mamá, yo creí que me parecía mi papá. ¿Te ha pasado eso como que empezaste a adoptar, sobre todo aspectos como psicológicos de tu papá? Así como
Sí, mi mamá y mi esposo me lo dicen a cada rato. Sí, o sea, sí como esta parte, mi papá siempre fue un hombre muy líder, siempre fue así como muy mandón. Entonces identifico que ellos tratan de decirme lo mismo, de que, vamos a hacer esto y esto y esto. Este, sí me empezó a suceder, pero creo que ya era así como él. Y pues es algo que a lo mejor trato de quedarme con lo bueno, ¿no? O sea, porque, híjole, también es de otro punto, ¿no? O sea, cuando alguien fallece es como que, ay, es que era bien bueno, ay, es que esto, pero en vida le estoy echando madre, ¿sí? Sí. ¿No? Pero sí es como mucha parte del recordar justamente lo bueno y que yo sé que hizo muchas cosas bien en su vida, muchas otras cosas que no van de acuerdo a lo que yo creo o a lo que yo he aprendido de la vida y que trato de que, bueno, pues esto no. O sea, esto que hizo mi papá no me funciona. Mejor me quedo con esto que sí me funciona, que me ayuda, que me hace sentir bien, que me hace sentir conectada. Y voy creando como voy integrando pues justamente esa pérdida, ¿no? O sea, porque no se trata de que yo sea una réplica de lo que mi papá era, ni hacer una réplica a mi hijo de lo que mi papá era, sino como de esa parte de lo que me deja e irlo integrando en mi vida. Muy bien. 3 frases que te digas a ti misma como para estos momentos que a lo mejor viene la bajada. 3 frases que me diga a mí misma. Ay, es que lo estoy pensando como Está... lo que yo diría como terapeuta, pero que yo me diga a mí misma. Sí, o sea, por ejemplo, yo me digo a mí misma. Sí, y como ella. A mí misma. A mí misma. De que hay que hacer el bien. Sin mirar a quién. Sí, o sea, es como, o sea, eso es como la enseñanza más importante que me dejó mi papá, entonces eso es como que me mantiene. La otra frase es, todos somos energía, y la otra es, lo voy a volver a ver. No sé en dónde, pero lo voy a volver a ver. Yo creo que lo que me digo es qué forma conecta él conmigo o qué forma conectamos. Como te decía ahorita, con una canción, con palabras, con comidas, con acciones, con esas buenas acciones que él tenía. Creo que eso, al inicio lo pensaba y a lo mejor ahorita también de repente, ¿qué haría mi papá en esta situación? O sea, pensar de que, ¿qué haría él? Que a lo mejor yo no lo haría igual, pero me quedo pensando, ¿qué haría él? ¿Cómo iba a reaccionar él? Entonces, analizo, evalúo, bueno, ¿me conviene actuar como él lo haría o no me conviene? Entonces es como que trato de tomar lo mejor que él haría y yo le integro de lo mío, porque al final de cuentas, como te decía, ¿no? O sea, trato de integrar esa pérdida en mi vida para poder continuar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? O sea, en los atascados muchas veces, me recuerdo mucho un paciente que sufrió mucho con la pérdida de su papá y era como que trataba de hacer todo tal y cual que el papá, ¿no? Entonces, pues no se trata de eso, o sea, la vida de su papá tuvo un fin, se trata de integrar eso a tu vida, ¿no? ¿Tenemos preguntas? Así es, tenemos una pregunta de una argentina. La torre. ¿Interfiere en la superación del duelo o retrasa el proceso de algún modo si una persona no ve al fallecido? Porque a mí, por ejemplo, no es algo que me haga sentir cómoda ver el cuerpo, pero muchas veces como que te avientan a ir a verlo, porque si no lo haces, no lo despides, es una falta de respeto. Súper interesante. Ya sé, pues es que es mucho a nivel cultural, ¿no? También de lo que hablábamos ahorita. Pero yo creo que es como el cómo te sientes, ¿no? Muchas personas, y lo he escuchado un sinfín de veces en terapia, es como que, es que me quiero quedar con esa imagen de él. O mucha gente que dice, es que no me gusta ir a los funerales, o no me gusta ir a los hospitales, y yo, pues, ¿a quién le va a gustar? O sea, ¿a quién le va a gustar? Ay, voy a un funeral, qué padre. Entonces es como esta parte del respetar, obviamente, o sea, si te quieres quedar con ese ideal, pero para mucha gente sí es necesario, aunque no lo creas, el ver, o sea, y para eso es bien importante todos los rituales. En México tenemos muchos rituales, que es el del funeral, que es el del entierro, porque estás viendo que la persona ya está quedando en tal lugar, que ya no lo vas a volver a ver, que sabes eso. El ritual del funeral es como te acompaño en tu dolor, lo que se dice, ¿no? O sea, te acompaño en tu dolor, todos estamos viviendo un dolor diferente, ¿no? Yo como hija, tú como hermano, tú como tal. Entonces es como esa parte del acompañamiento también a nivel social, hablándolo un poquito más. Y por ejemplo, en el primer año es el más difícil. Yo creo que tú estás en ese, o sea, el primer año es más difícil, el cumpleaños y todo eso. Entonces, la pregunta es, si interfiere, pues dependiendo, ¿no? O sea, volvemos al mismo punto de cómo has trabajado tus pérdidas, qué has hecho,
qué pasa cuando pierdes a alguien, ¿sí? O algo, simplemente es como si eres como muy de quedarte las cosas. Entonces a mucha gente sí es como necesita ver que ya no está para que poco a poco vaya cayendo el 20, ¿no? Como se dice. Yo también, justo creo que mi papá nos facilitó el proceso de aceptación años antes y años constantes. O sea, siempre era como que cuando yo fallezca, quiero que hagan esto y el otro. Bromeaba sobre eso. Otras personas o gente de su misma edad, súper angustiados, no hables de eso. Entonces, ya cuando sucedió el evento de fallecimiento, a mí en estas fases que tú comentabas, a mí me pasó al revés. Yo acepté y luego al final ya tenía la ira, pero desbordada hacia otros lados. Creíste que habías aceptado, no habías aceptado. Anda, ok, eso es una muy buen punto. Pero sí, siento que facilitó o facilita mucho cuando la familia dice, a ver, no soy eterno, no quiero por ejemplo, yo no quiero que abran la caja, yo quiero caja cerrada. O sea, ya estoy bastante feo como para que me vean, Pero te van a maquillar, ¿te vas a ver? No, por lo mismo, porque cuando yo era niño, yo veía, Es algo que impacta. sí, pero ves la imagen y no hay un discurso de, mira, ya, o sea, entonces no lo asocias y entonces como, la torre, qué feo, ¿no? Entonces yo no quiero hacerle un trauma a mis nietos o sobrinos o lo que sea, de que ahí está. Pues esa es la razón. Otra de las razones que tenía mi papá de que yo no quiero cremación, porque decía, lo que se crema o lo que se quema es la basura. Entonces yo no soy basura. Ese tipo de discurso te va ayudando a qué es lo que él quiere para cuando pase el proceso. Pero lo tienes que hablar, o sea, tenemos que como... Ser bien específicos. Sí, de que rómpelo, o sea, te va a incomodar, a lo mejor ya no te fuiste a comer tu Carl Jr., patrocinador del podcast. Páguenos. Ya no te fuiste a comer tu Carl Jr. y te puede llegar a incomodar. ¿Sabes dónde yo me empecé a incomodar con la muerte? En una clase que tuvimos bueno, yo la tuve en séptimo y en octavo. Con Lupita Iglesias. No, era la de Psicología Clínica de la Salud con Rojito. Cuando Rojito empezaba a hablar de la muerte y esto, a mí me empezaba a mover porque no quería hablar de eso. Pero poco a poco con su clase fue como que, a ver, ya me tengo que enfocar. Saliendo de esa clase, yo le digo a mi papá, oye, ya checaste, a mis papás, ya checaste lo de los gastos funerarios y eso. Y mi mamá de que, no, así asustada. Y mi papá de que, no, sí, sería bueno checarlo. Pasó el tiempo y ya lo tenían como todo cubierto. Facilita mucho cuando sabes que es evidente, o sea, lo puedes decir que no, pero cuando yo tenga 98, no, la muerte está a la vuelta de la esquina. Suena feo, pero la muerte está a la vuelta de la esquina, no sabemos, puede ser muy inesperado. Por eso la vida es tan valiosa, porque tiene un fin, ¿no? Claro. Muy bien. Sí. ¿Hay alguna pregunta, Eli? Nada más un comentario de Hugo Cruz. Súper buen tema, muchas felicidades por el primer de muchos episodios. Muchas gracias, Huguito. Tenemos aquí otro comentario. ¿Cuántas estrellas para que me saludes, Néstor? 90. Un 6 de estrellas. No, yo creo que con 900. Bueno. Sí, bueno, déjame hacer un comentario antes de lo siguiente. Ahorita, por ejemplo, hablabas del tema de lo de la cremación y demás. En el caso de mi papá, él ya tenía cardiopatía, ¿no? Desde muy joven. Y sabía que era como mucho más propenso a que pasara. Y él siempre dijo, desde que tuvo su primer infarto, dijo, yo quiero que me cremen. Dijo, yo quiero que me cremen, quiero que avienten mis cenizas en Veracruz, en un lugar súper específico. ¿Es de Veracruz? No. Okay. Pero viajaba mucho con su papá, le gustaba mucho ir a Veracruz. En Bustamante, en el cañón de Bustamante, aquí en Nuevo León. Y otra parte en la tumba de sus papás. Entonces, esa fue su indicación. No había gastos, funerales, gastos funerarios y todo eso. Cuando él fallece, entonces, pues también era un trámite que tenía que hacer en ese momento, ¿no? Y tienes que estar casi bien atento para saber qué estás haciendo. Pero eso, por ejemplo, yo no me despedí de él, pero eso me ayudó a empezarme a despedir poco a poco. Mi papá fallece en marzo. En noviembre tenemos la oportunidad de ir a Veracruz, una familia y un par de amigos, a dejar sus cenizas. Y es como una parte donde también te estás despidiendo, o sea, es aventar las cenizas al mar, te estás despidiendo, agradeciendo, etcétera.
Y eso es algo también como muy confortante, ¿no? Una parte de él está quedando donde él quería y eso te deja tranquilo, te deja satisfecho que estés cumpliendo como con su voluntad. Y por ejemplo, a él le gustaba muchísimo viajar y es algo que sigo haciendo, que es otra manera como lo honro. Ajá. Y la primera vez que mi hijo conoció la playa y se subió en un avión y viajó, fue por él. Okay. Fue por él. Entonces sí fue algo que a mí me conmovió mucho. Y luego meses después fuimos a Bustamante, más familia, porque pues tema de pandemia, ¿no? Ahora sí hubo más oportunidad de juntarnos, dejar las cenizas y bueno, tengo pendiente toda la otra parte, ¿no? El otro deseo de él. Pero sí es como una parte del empezar a despedir. Qué padre. Oye, ahorita que mencionabas, es cosa aparte, pero sí quisiera yo expresar mi molestia. Los pinches funerarias, ¿qué pedo? ¿Por qué son así? Abusan. Sí, abusan en el dolor, en los precios, en la inmediatez, no tienen una cuestión cálida. O sea, Pues es un negocio. ¿no crees que estaría padre como a lo mejor un curso para los empleados de, no sé, como de cómo afrontar al cliente cuando tiene una pérdida? No sé, la neta, uno como cliente o como persona que está requiriendo sus servicios, sí lo agradece porque tiene este formulario, pues, no te dan ni los buenos días, ni el pésame. Los trabajadores así como nada, muy secos, güey. Solamente era un comentario. Funerarias Protectodeco no nos patrocina. Sí. Ni Capilla San Miguel, ninguna de esas. No, yo creo que lo más importante aquí es empezar a hacer como nuestro servicio de las funerarias, ¿no? O sea, para que ya las personas que se van a quedar con el paquete ya no batallen tanto como nos pasó a ti y a mí. Sí. Entonces, bueno, yo tuve una gran ayuda y que siempre voy a estar muy agradecida con la tía de mi esposo. En ese momento pues mi papá falleció porque ya no tenía nada, no sabía ni nada y ella va a hacer esto, va a hacer. Entonces, yo creo que esas ayudas funcionan muy bien. Pero sí, o sea, pues realmente es el negocio de ellos, al final de cuentas. Y tratan de ser un poquito cálidos, un poquito humanos, pero pues es lo que ven todos los días y a cada ratito, entonces pierde sentido. ¿No crees tú que se desensibilizan de verlo todos los días? Sí, yo creo que es parte de eso, como los doctores, ¿no? O sea, como sí, claro. Sí, que continuamente están viendo esas pérdidas o que te voy a dar un diagnóstico malo, es como que así, tajante, ¿no? Entonces también otro tema, ¿no? Para después. Súper interesante. Bueno, si no quedan más preguntas, comentarios, dudas, nada. No. Bueno, ¿alguna conclusión final? ¿Cómo quisiera cerrar esta cosa? ¿Con qué te quedas de esta plática? Yo con qué me quedo, pues principalmente otra vez agradecerte por la invitación a tu nuevo proyecto. Te agradezco mucho por esto y porque me hiciste recordar como esa parte humana, ¿no? O sea, fuera de lo profesional, pues también ya fui alguien que pasó por un proceso de duelo, una pérdida cercana, entonces pues realmente es algo bueno compartirlo, ¿no? Y que con un colega como tú, que pues también ya tuviste una pérdida y como que la gente sepa que no por ser psicólogos, ya tenemos la solución. ¿Cómo hacer? Checa tus apuntes. Ya sabes cómo sentirte bien. Sí. Entonces, muchas gracias por eso y pues si alguien está interesado más en el tema o si alguien está pasando por un proceso complicado, acérquense, busquen terapia. Es muy gratificante y sanador poder resolver esa situación porque estamos bien perdidos. Muchas veces la sociedad, como lo decían ahorita, en vez de ayudarte te perjudica sin la intención de, obviamente. Entonces, pues sí que se acerquen a terapia. Ya. ¿Dónde te podemos encontrar? Tus números van a aparecer aquí en pantalla. Bueno, mis redes sociales es Solución Psicológica con la psique al final. El logo es un arbolito como más o menos, pero no tan bonito. Mi número de consulta es 818-11-666-18. ¿Lo puedes repetir? 818-11-666-18. Muy bien. Más lento para los 4 de provincia. 818 11 Para la gente de 666 Tlaxcala. No es cierto. No. 18. Ya no te van a querer en Tlaxcala. Nomás son 2 güeyes en Tlaxcala. ¿Algún mensaje de despedida a los 21 radioescuchas? Muchas gracias por escucharnos. La verdad es que superaron las expectativas por 8 veces más de lo que tenía pensado. Y también si ahí nos quieren dejar temas para invitar gente muy preparada y muy pues muy humana,
hablar de otros temas tan diversos como ustedes quieran. No necesariamente tendrá que ver con el duelo, con psicología. Vamos a hablar de lo que ustedes quieran. Y dejen sus estrellitas y sus likes para yo hacer un papure y así. Bueno. Y este sí es nuestro patrocinador. Este es patrocinador. Que no explicamos por qué. Incubación de desarrollos digitales, CADSB, patrocinador oficial. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, que estén muy bien, bonita Bye, bye. noche, bye.